Leonas Protectoras te acompañan con mucha información, buena música y entrevistas. Conectate con un magazine que enaltece y pondera el concepto de resiliencia. Leonas Protectoras, somos la esencia. Leonas Protectoras, va con vos. Néstor Tito Hansen, programa Selección del Sábado. Son merecedores desde el 2018 de los siguientes premios: 5 faros de oro nacionales. Mejor programa de música latina. Mejor voz masculina. Mejor conducción masculina en radio. Locutor figura destacada 2019. Faro de oro VIP Estrella, Córdoba, Argentina. Premio Docta de Oro 2018. Premio Docta de Rubí 2020. Premio Arcángel San Gabriel 2019 Internacional. Premio Raíces 2020. Premio Internacional Virtual TV American Show. Y Premio Sudamericano Ballenas 2020. Puerto Madryn, Argentina. Sujei de Jesús Ives es una mujer inspiradora. Una locutora que usa el poder de la empatía y la palabra para transformar vidas. Es líder social, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, mentora en empoderamiento femenino, speaker internacional, una apasionada entrevistadora y una real embajadora de la inclusión. Madres protectoras somos sin dudar, un equipo incansable no puedes negar. En las ondas del éter siempre brillamos, tus derechos con firmeza defendamos. Leonas valientes con fuerza y pasión, en el aire somos tu revolución. Somos radio, la lucha te acompañamos, a tu lado estamos. Leonas valientes con fuerza y pasión, en el aire somos tu revolución. Cada día tu sintonía es nuestra misión, unidos en la lucha con el corazón. La radio es nuestro hogar y nuestra voz. Muy buenas tardes, de esta forma arrancamos entonces nuestro programa del día de hoy, miércoles 30 de abril, en este formato Leonas Protectoras, en donde vamos a estar, como les anticipamos anteriormente, ya conversando, que tenemos en línea a la doctora Karina Chávez, una abogada especializada en el derecho penal, que vamos a estar hablando de este tema tan importante como es los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes. Vamos a ver si ella nos escucha. Hola, buenas tardes. Karina, ¿estás en línea? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos tus oyentes. Hola Analía, hola Sujei, que están por ahí. Agradecida por la invitación a este programa tan interesante y por la difusión de todos los temas que dan acerca de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias. Nos encanta poder tenerte en esta tarde y sobre todo abordar esta temática que realmente no es tan halagüeña, tan disfrutable, pero es una realidad. Entonces, en base a eso tenemos que tener conocimiento para que no se nos violen o a los nuestros, a los más chiquitos. Por eso la importancia del tema, de tenerte hoy. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes, gracias a las dos. Y muy interesante lo que decís, Sujei, porque a veces es importante tener el conocimiento real, ¿no? De cómo protegemos a nuestros niños cuando son víctimas, pero también cuando son autores de un delito, sobre todo los que son autores, porque a veces por un mal conocimiento o una mala información que se puede adquirir a través de una gráfica o de un medio televisivo, llevamos un concepto erróneo y equivocado y quizás un concepto errado sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes también que son autores y a quienes también debemos proteger, porque la convención lo hace también respecto de ellos. Claro, tal cual. La verdad que a mí me parecía muy importante en estos tiempos, ¿no? Donde está todo tan revuelto con el tema de la inseguridad, poder conversar contigo de esta dualidad que decíamos, ¿no? Entre víctimas e infractores, y que ambos necesitan ayuda, y que no siempre en los medios hegemónicos se toca este tema visto de ambas partes. Entonces, qué mejor que conversarlo contigo. Para nosotros es un honor enorme tenerte acá en este formato Leonas Protectoras, y queremos, bueno, que nos enseñes todo lo que no se cuenta, lo que no se dice en otros lugares. Y por supuesto, mi querida Sujei, directo desde República Dominicana, mi compañera del alma, amiga y conductora, que también sos libre de realizarle todas las preguntas que te parezca. Sí, por supuesto, adelante. Si quieren, yo les puedo empezar, primero que nada, contarles a tus oyentes dónde trabajo. Sí. Yo trabajo
en una defensoría pública de menores, en realidad sería de niños, niñas, adolescentes, del fuero penal. ¿Y qué significa trabajar en una defensoría? ¿Con quiénes trabajo? Bueno, justamente trabajo con esto, con los dos niños, niñas, adolescentes, que son víctimas, pero que también son infractores a la ley penal, es decir, que son autores de delitos. Y bueno, en la defensoría recibimos los dos, porque ustedes saben que las defensorías públicas de menores pertenecen a la Defensoría General de la Nación. Y dentro de todas las defensorías, que también hay defensorías de mayores, deben existir estas defensorías donde ejercemos este rol. ¿Y dónde? Porque también se deben de preguntar, pero ¿dónde están ustedes? ¿Dónde aparecen ustedes? Bueno, aparecemos justamente, somos una parte necesaria. Todos esos expedientes donde a veces aparece un niño víctima o un niño autor del delito, sí o sí, para la mamá que nos está escuchando, o para el papá, o para la tía, o la abuela, o esa maestra que nos escucha, para despojarnos un poco del tecnicismo, ¿no?, que estamos tan acostumbrados los abogados a hablar. Bueno, sí. En un expediente donde ustedes vean que hay un niño, sí o sí, siempre tienen que darse cuenta, como ese referente que recién mencioné, tiene que haber una defensora de menores, siempre, en el fuero penal y en el fuero civil. ¿Por qué? Porque siempre debe haber alguien que proteja los intereses desde ese niño, pero ¿de dónde? Desde el ámbito judicial, ¿sí? No puede haber un expediente donde esté un niño, como dije antes, en esa calidad y no haya una defensoría de menores, porque eso implicaría una vulneración a sus derechos, más allá de que pueda haber una mamá o un papá que lo esté ejerciendo, digamos, desde la parte querellante, que contrate un abogado, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, que ese papá contrate un abogado que sea querellante o que contrate un abogado para defender a su hijo porque cometió un delito. ¿Eso está bien? Sí, está perfecto. Pero además tiene que estar esa especialidad que está, de alguna manera, cuidando los intereses de ese niño o adolescente durante el proceso penal o durante el proceso civil. Karina, yo me quedo pensando, y por tu tema directamente en este momento trayéndonos luz sobre esta realidad que por lo menos en República Dominicana debo decir que está en aumento. Desafortunadamente tenemos mucha delincuencia entre niños, niñas y adolescentes. Mucho están creciendo y también hay vínculos con drogas. Bueno, es como que se ramifica, por decirlo de alguna manera, pero me llevas con el tema a pensar desde la neutralidad. Por eso hacías énfasis en que hay víctimas y hay autores. Aun cuando hay autores que se supone que hicieron algo malo y que puede ser muy malo, porque puede ser crimen literalmente, no solamente violencia o delincuencia más sencilla, quizás un atraco, ¿verdad? Puede ser algo más complicado, pero que me llevas a pensar que a veces no hay tal maldad, porque me voy a lo de la alevosía que los abogados mencionan cuando hay algún delito que entonces fue planificado y se pensó que se hiciera de tal forma y se esperó a tal cosa. No, a veces simplemente sucede y no necesariamente desde la intención. Entonces es justo, o sea, entiendo perfectamente, muy justo, que haya la manera, la posibilidad como de verificar y de sancionar en su justa medida. Porque también me gustaría que antes de que se termine la entrevista, porque yo sé que el tema es muy amplio y también profundo, pudiéramos decir hasta dónde es importante que entonces el niño vaya a la cárcel, o se puede tener alternativas que le conduzcan la conducta por el mejor camino y que no se complique, porque de la cárcel entonces muchas veces se sale peor. Exacto. Muy interesante lo que decís, Sujei, porque ¿qué pasa? Yo te cuento cómo trabajamos acá en Argentina, ¿no?
¿Qué pasa con un niño que es primario? ¿A qué llamamos primario? Ese niño que por primera vez comete un delito. Primero que nada vamos a aclararle a los oyentes que en la ley argentina, ¿quiénes son punibles? O sea, ¿qué niño es punible? Por ahora, hasta que no cambie con el proyecto, vos sabés que en la Argentina se está hablando de un proyecto de bajar la edad, pero hoy en día el punible es el chico de 16 y 17 años, ¿no? Ese es el que va a tener un proceso penal, va a tener una investigación y quizás a futuro un juicio donde se determine si en instrucción no se determina su inocencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A ver, pongamos un ejemplo para que la gente que nos escucha nos entienda. Un niño de 16, por primera vez, roba un celular, lo agarra la policía, inmediatamente la policía se comunica con el juzgado que está de turno, juzgado de menores, porque estamos hablando de un niño en los términos de la convención. Entonces el juez dice, recabe la información, ¿no? Y en el mientras tanto, ¿va a una comisaría? No, va a un centro de régimen. No un centro de régimen, un centro, se llama CAD, Centro de Atención y Derivación. Él se queda ahí hasta que mínimamente, rápidamente, el juez quiere saber, a ver, ¿tiene antecedentes anteriores? Y entonces, suponete que le informan, no, es el único antecedente. ¿Están los papás? Llámenlo a los papás, comuníquense con los papás, que vengan. Quiero saber qué estaba haciendo. Estaba estudiando, estaba por ahí haciendo actividades. Entonces el juez hace como una suerte de comprobación. Primero de qué, del delito. ¿Cómo fue ese delito? ¿Hubo violencia? ¿No hubo violencia? Al sacarle el teléfono. ¿Tiene antecedentes anteriores? ¿No tiene? ¿Tiene un grupo de pertenencia? ¿Su familia? ¿Cómo es? ¿Estaba estudiando? ¿Estaba con una actividad? Es decir, estudia lo procesal y lo asistencial. Y ahí toma una decisión. Generalmente, cuando se tratan de delitos que no son tan graves, a ver, mirados desde la lesividad, quiero decir, ¿no? No hubo una violencia, sino simplemente le quitó el teléfono, salió corriendo y lo agarró la policía. El juez, ¿qué hace? Trata de no internarlo. Aquí se llama internarlo mal dicho, no detenerlo, no mandarlo a un instituto de menores, no mandarlo a un centro de régimen cerrado. ¿Qué le dice a los padres? Lo sienta y le dice, les devuelvo a su hijo, pero su hijo tiene que volver a retomar esa cotidianeidad. Es decir, estén atentos, porque cometió un hecho y este hecho va a seguir la investigación, no es que se cierra porque se los entrego, sino que le permito que vuelva a retomar su cotidianeidad, estudiar, que ustedes lo controlen, charlen en casa y si es necesario busquen una ayuda psicológica. ¿Por qué se colocó en esa situación de riesgo si era un chico que estaba estudiando, no había tenido problema y no tiene antecedentes? Es decir, que el juez es como que le está dando una oportunidad. Pero al darle la oportunidad no significa que se cerró su causa. Su causa va a seguir investigándose y quizás más adelante llegue a un juicio. Aquí viene lo interesante que decía Suheib. ¿Y qué puede pasar en ese juicio? ¿Es lo mismo que un mayor de edad? No, no es lo mismo. Porque la Argentina, para los niños, niñas, adolescentes que son autores de delito, tiene un régimen de minoridad, el famoso Decreto Ley 22278. Es un régimen de minoridad, imagínate qué viejo que es de la época de la dictadura, que te debo decir que es de legislación local deficitaria. ¿Por qué? Porque no está ayornado a los estándares internacionales que nos está pidiendo la Convención. Sin embargo, está vigente, está ahí, y lo que tratamos de hacerlo es combinarlo con la Convención. Cuando digo tratamos de hacerlo, todos los que somos operadores fiscales, todos los que somos operadores judiciales, el fiscal, el juez, la defensoría de menores, la técnica. ¿Cuál sería ese paso? Ese niño sigue en su casa con su cotidianidad, el juez lo va a hacer, le va a hacer que delegados, inspectores, que son como una suerte de trabajadores sociales, váyanle informando a ver si va cumpliendo con lo que él le dijo con esa cotidianidad, y en el mientras tanto se va siguiendo el proceso. Supongamos que lo procesan por el robo, ¿no? El robo del celular. Y llega a tribunal oral. Vamos a juicio. ¿Qué va a determinar el juicio respecto de ese menor? Una declaración de responsabilidad, es decir, en ese juicio se puede probar si cometió o no el hecho.
y lo puede declarar responsable por ese hecho, autor del robo de ese celular. ¿Me siguen, chicas? Sí, perfecto. Pero aquí viene una segunda oportunidad que solo tienen los menores y no tienen los mayores. Porque los mayores de edad en un juicio, cuando cometen un hecho, o lo absuelven o lo condenan. ¿Sí? Sí. Pero el menor, a pesar de ser declarado responsable por ese delito, es decir, lo declaran autor de haber robado porque se probó a través de las pruebas en un juicio, vino la víctima y dijo, sí, me lo arrancó él, fue ese día, era de mañana, viene el inspector, el que hizo las actas, todo. Si ese chico al momento del juicio ya tiene 18, hay que resolverle la situación, que sería como una segunda etapa que solo se da en los casos de los menores. ¿Y qué se decide en esa segunda etapa si él tiene 18? El juez va a mirar, ¿se acuerdan que les dije que había una trabajadora que en libertad estaba haciéndole el seguimiento para ver si él seguía cumpliendo? Bueno, como en investigación, o sea, sigue la investigación. Sigue la investigación, pero la asistencial, porque a él ya lo declararon responsable de ese juicio. Ya le dijeron, bueno, vos fuiste autor de ese robo, pero ahora... Yo lo veo bien porque fue real. Fue real, pero... Fue real y hay una consecuencia o una sanción o... Y ahí viene la segunda parte, pero el juez se para y dice, bueno, perfecto, en el juicio determinamos que vos sos el autor de este hecho. Pero ahora te voy a dar una oportunidad que no la tienen los mayores. ¿Cuál es la segunda oportunidad? Te voy a condenar o te voy a absolver, pero no en relación al hecho. No se va a referir al hecho, sino que acá es lo que se llama, mal dicho, el perdón especial que le dan al menor, en el sentido de que a pesar de haber sido declarado responsable por ese hecho, el juez lo puede absolver. ¿Lo está absolviendo por el hecho? No, porque ya dijo que era autor. Lo está absolviendo como una suerte de perdón especial, porque después que cometiste el hecho, no volviste a cometer otro hecho. Y además, estudiaste, quizás terminaste el colegio, quizás para esa época ya estás en algún trabajo o te iniciaste en algún trabajo. ¿Qué significa? El juez va a comprobar si se dan aquellos supuestos que pide la Convención. ¿Qué persigue la Convención de los Derechos del Niño? Que todo niño que es autor de un delito, a pesar de que después que se lo declare autor por ese delito, si él puede demostrar que fue responsable, que tiene una capacidad reflexiva y que esto implica no se volvió a cometer otro delito, al contrario, siguió estudiando, quizás trabaja, quizás está en un deporte, no se droga, porque por ahí podría haber tenido una problemática y la zanjó o hizo el tratamiento psicológico. ¿Eso qué implica? Eso implica haber asumido lo que se llama una reintegración social. ¿Vieron cuando escucha se reintegró socialmente? Correcto, sí. Asumió, me encanta, o sea, me encanta. Entonces el juez dice, te absuelvo, pero ojo, Rodríguez, te estoy absolviendo porque te portaste bien, no te absolviste el hecho. Por el hecho te declaré responsable, pero hoy te absuelvo porque te lo ganaste vos. ¿Y por qué te lo ganaste? Porque asumiste una función constructiva de la sociedad. ¿Eso qué implicó? Que te hiciste cargo del hecho y a partir de eso trabajaste para no volverte a cometer nuevos hechos, no te volviste a colocar en nuevas situaciones de riesgo. Eso implica que reflexionaste. Eso implica indicadores de responsabilidad constructiva en vos y en tu familia que te acompañó. Pero ¿qué pasa si ese chico que le dio la oportunidad siguió cometiendo delitos? Y cometió otra vez. Ahora no es supongamos que no es un celular, sino que fue con un arma y le sacó, no sé, un auto a una persona, después fue con un cuchillo, y ahí el juez ya no dice, te vas a tu casa. El juez que vuelve a mirar sus antecedentes y dice, yo te di una oportunidad, y vos volviste a tu casa. Pero volviste con un hecho, volviste a cometer otro hecho, y otro hecho más grave, donde hay violencia, donde hay utilización de arma. Y después quizás te volví a dar otra oportunidad
y volviste a recaer y con una gran problemática de droga. Entonces ahí el juez, ¿qué dice? Si se me permite la palabra, no, paremos la pelota. Lamentablemente, ahora sí, te voy a derivar a un centro de régimen cerrado, de acuerdo a tu edad. En Argentina, a los 16 van al centro de régimen cerrado San Martín. Los que tienen 17 van al centro de régimen cerrado Agote. Están con otros chicos de su misma edad. En esos lugares nunca puede alojarse un mayor de edad. En eso estamos de acuerdo. Los mayores tienen que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque también convencionalmente y en otros instrumentos internacionales están indicados. No se puede alojar mayores con menores, ¿sí? Correcto. Estar separados. Entonces, sí, miremos ese caso. El juez dice, no, ahora centro de régimen cerrado. Va a un centro de régimen cerrado. ¿Va a hacer algo dentro del régimen cerrado o mira el techo? No, de ninguna manera. El centro de régimen cerrado, donde el juez determinó que tiene que ir de acuerdo a su franja etaria, lo que va a hacer es devolverle la cotidianidad que él perdió. ¿Qué significa? Por ahí ese chico estaba perdido, es un chico que está en situación de calle, que tiene problemas de droga, que por ahí la mamá intenta ponerle límites y no puede, que por ahí es un hogar monoparental, el padre falleció o está preso. Entonces, de alguna manera, con esa privación de libertad, el juez le está devolviendo, le está restableciendo los derechos básicos vulnerados de él. La educación, la salud, el alimento, la vivienda digna. Ahora, ¿se va a quedar para siempre ahí? No. Lo que el juez busca, porque también la convención dice, cuando hay que encarcelar o detener a un niño, es como última ratio, como último camino, y siempre es por un periodo breve, hasta tanto que reorganicemos el afuera de ese joven. ¿Se entiende, chicas? O sea, en el mientras tanto estudias, haces talleres, porque hay distintos talleres para hacer, hay talleres de pizzería, hay peluquería, pueden aprender hasta incluso tejido, hay un montón de talleres, albañilería, un montón de cosas para hacer. Además, estudiar. Y en el mismo centro tienen espacios terapéuticos. Es decir, un espacio donde una vez por semana hablan con una psicóloga, porque esto también es importante, porque imagínense una persona que estaba en situación de calle, que venía cometiendo delitos, que tenía problemas con la droga, de pronto un juez agarra y lo incluye dentro de un lugar donde no conoce a las personas, donde tiene que empezar a respetar normas de convivencia, levantarse temprano, ir al colegio, a determinada hora ir a taller, recibir visitas los miércoles y los domingos de la familia que pueda ir a visitarlo. Y en el sí. Por ejemplo, algo que yo creo que pudiera destacarse, comenzar a entender el respeto a la autoridad, que muchas veces creo que es un elemento fundamental cuando hay esta situación, que no quieren respetar a las autoridades, dígase padres, padre o madre, dígase tutores o dígase profesores o dígase jefes, los líderes de donde trabajen, en caso de que ya lo estén haciendo, en fin, a quien esté como por encima, ¿verdad? A quien se le merezca, se le deba respeto, que a todo el mundo, pero que está en una posición donde te va a bajar autoridad, ¿verdad? Claro, y no solo a las autoridades, profesores, como vos bien decís, directores, jefes, operadores, la misma psicóloga, sino también tus propios compañeros. Empiezan a incorporar las normas de convivencia con un superior y con un par. Y también lo bueno es que en ese espacio psicológico, donde van a tener entrevistas individuales, pero también grupales con la familia, porque ¿qué es lo que va a buscar el trabajador social, el psicólogo que está ahí adentro? Preparar a este chico para retornar al afuera, para retornar al hogar que lo esté esperando. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿O qué trabajan en ese espacio? Y fundamentalmente historizar, ¿no? Contame un poco dónde vivías, con quién vivías, qué hacías antes de caer detenido, quién es tu mamá, quién es tu papá. Es como de alguna manera historizar sobre tu pasado, ¿no? Y buscar ¿qué? Problematizar las situaciones, descubrir cuáles fueron las causas que me trajeron a las distintas situaciones de riesgo. ¿Por qué empecé con un celular y después fui un cuchillo y después lastimé a una persona?
¿por qué puse en riesgo mi vida y también el riesgo de la víctima, ¿no? Porque yo también como Defensoría de Menores siempre le digo a los chicos, ustedes no solo tienen que pensar, ay, ahora estoy encerrado y pierdo las posibilidades que tenía cuando estaba en libertad de estar con mi familia, quizás de jugar al fútbol, de ir al colegio. Sí, todo bien. Eso es tu entorno, ese es tu universo. Pero también tenés que pensar que a la persona que le quitaste el celular o a quien lastimaste es una víctima también, que estaba ahí parada quizás esperando un colectivo y le arrebataste un celular que quizás todavía lo está pagando, ¿entendés? En cuotas. Entonces, esto de que también entiendan no solo lo personal, sino también empiecen a darse cuenta o a recapacitar o a reflexionar sobre ese tercero a quien dañaron. ¿Se entiende? Bueno, todo eso se logra en un espacio. ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto puede estar un chico adentro según la decisión de ese juez? Y el juez va recibiendo ahora informes ¿de quién? Del instituto que lo tiene privado de su libertad, que le va diciendo acerca de la evolución o la involución también. Por ahí le está diciendo, no, continuamos trabajando porque es difícil con él. Y hay otros que dicen, no, la verdad que demostró un progreso, se adaptó inmediatamente, estamos armonizando los vínculos con la mamá o con el papá o con otro referente, un abuelo, una tía, estamos próximos a la externación. La externación, ¿qué significa? Que el juez, a pesar de que el proceso siga en camino, como les expliqué antes, y vaya rumbo al juicio, él pueda recuperar su libertad antes de llegar al juicio. Es decir, llegar a ese juicio donde se va a determinar, como dijimos antes, la declaración de responsabilidad o no, y se va a definir su resolución final acerca de una absolución o una condena, puede llegar en libertad. Y qué bueno si llega en libertad y le puede mostrar al juez, vos me diste la oportunidad, confiaste en mí, y mira, hoy llego al juicio a definir esas 3 causas que eran mi pasado, que marcaban mi mal pasado. Pero hoy, ¿sabes qué? Hoy estoy estudiando, estoy terminando el secundario, tengo proyectos, tengo futuro, tengo una novia, quizás muchos tienen ya un hijito, y quiero progresar, quiero estudiar, quiero ir a la universidad. Y todo eso lo evalúa un juez. Y quizás, a pesar de haber tenido esos 3 hechos, podemos lograr una absolución. O quizás, en el peor escenario, a pesar de toda esta evolución, el juez decir, bueno, pero realmente fueron hechos muy graves, o la fiscalía pedir que se tenga en cuenta la gravedad del hecho por el perjuicio a la víctima, y aún así le van a aplicar una condena. ¿Le van a aplicar una condena igual que a un mayor? No. En el caso de los menores, las condenas siempre son reducidas, porque lo establece esta ley, este decreto ley que les dije antes, el régimen de minoridad. Es decir, la condena se puede reducir a la mitad o un poquito más. Esto queda a discrecionalidad del juez. Y quizás, a pesar de que le da una condena, se la da en suspenso. ¿Para qué? Para que siga manteniendo esa libertad y para que obviamente vuelva a retornar al hogar del cual vino en libertad a ese juicio. O sea que existe esa posibilidad. ¿Qué pasa si fuera un hecho grave? El primero con 16 años, pero muy grave. Pensemos en el peor de los delitos que tiene el código: quitarle la vida a otro ser humano. ¿Qué pasa? ¿Entra por una puerta y se va? No. Eso no es verdad, como muchas veces los medios confunden. Creo que a veces se escuchan, entra por una puerta y se va por la otra. Sí, se habla mucho, ¿no? Del sistema garantista que por ahí inculcó Zaffaroni, en donde siempre se le perdona todo al victimario y la víctima siente que no hubo justicia para ella. Se dice mucho en general. Bueno, aquí es donde hay que aclarar una situación. Supongamos que es un chico de 16 y uno de 14. Matan a una tercera persona, ¿sí? A un mayor de edad. ¿Qué pasa con el de 16? ¿Se va? ¿El juez se lo entrega en libertad a sus padres? No. Ese va a quedar en un centro de régimen cerrado, en un instituto, el de 16. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el de 15? Recuerden que hasta que no haya cambio de la ley, los que están por debajo de 16 son
no punibles. Entonces, en ese caso sí se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque es no punible. Pero no es que se va a su casa. A ver, se va a su casa en la medida que por ahí tenga un grupo continente, ¿no? Una madre, un padre que dice, pero ¿cómo sucedió esto? Si él estudiaba, iba al fútbol. Pero a veces son chicos que pertenecen muchos a la franja de situación de calle, droga, problemática de mucha droga. Entonces, ¿qué se hace con ese chico? Es verdad, se va a ir en libertad, pero va a quedar ¿bajo qué? Bajo la guarda del sistema de protección integral, esto, inmediatamente se le da intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que lo que va a buscar es quizás, supongamos, ponerlo en un hogar convivencial, donde que hay que restablecerle todos los derechos, porque ese chico por ahí está con la cabeza quemada, si se me permite la expresión, porque por la droga, porque hay paco, cocaína, pastillas, mezcla, está consumiendo desde quizás los 10 años, duerme en la calle, no sabe ni quién es la madre, o sea, recuerda que el padre un día la embarazó la mamá, nació él y otro, y no sabe quién es el padre. Entonces tiene todos los derechos vulnerados. Pero no se va a la calle porque el juez le dio un premio, porque la ley lo determina así. Mientras no la cambiemos, va a determinar así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El de 16 vamos a hacer el trabajo que dije antes, que mencioné, con el que hice alusión hace un rato. Pero tenemos que trabajar ¿con quién también? Con el de 15. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que trabajar con la prevención, tenemos que trabajar muy fuerte con él. ¿Para qué? Para que no vuelva a cometer otro hecho y sí vuelva a ser parte algún día del sistema penal. No debemos luchar para que ese chico no entre nunca más al sistema penal. Y además para que internalice que lo que hizo es grave. Más allá de que tenga una problemática importante de droga, quizás hasta una cuestión de salud mental, porque muchas veces el consumo tan elevado de droga es perjudicial cognitivamente para ese chico. Claro. Tiene hasta problemas cognitivos graves. Una vez, nunca me voy a olvidar, un chico me decía, yo me drogo para olvidarme que tengo que comer, porque no tengo nada que comer. Claro, sí. Esta es la realidad de nuestro país, ¿entienden? A ver, y esto no significa estarlos perdonando, no reconociendo que cometieron un hecho grave. Por supuesto que cometieron un hecho grave. Y por supuesto que ese chico de 16 está perfecto si el juez lo derivó, porque algo pasó para que un chico que no tuviera antecedentes, como primer hecho, le quitara la vida a otra persona. Hay algo que tiene que hacer ruido en la mente de ese chico. Algo pasó. Entonces tenemos que indagar cuáles fueron las causas que lo pusieron en esa situación de riesgo para que concrete una conducta transgresora tan grave como para quitarle la vida a otra persona. Esto lo tiene que internalizar, lo tiene que trabajar. Y la única manera quizás es trabajarla desde la privación de la libertad. Pero siempre teniendo en cuenta el presupuesto que nos dice la Convención. Privada de libertad. Siempre teniendo en cuenta que es la última ratio. En este caso es necesario que ingrese, pero siempre por el periodo más breve que proceda. Tampoco lo dejes permanecer más de lo debido. ¿Por qué? Porque a veces la internación se vuelve iatrogénica. Supongamos en ese chico que les conté hace un rato que tenía los 3 hechos, que el juez no le hubiese dado después de la evolución, recibiendo informes de que está evolucionando correctamente, igual lo sigue dejando adentro para asegurarse el juicio, ¿no? Porque teme que no llegue a venir al juicio si le da la libertad. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque quizás él ya cumplió los objetivos que se habían propuesto dentro del trabajo social, la psicología, dentro de ese centro de régimen cerrado. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces dejarlo más de lo debido, privado de su libertad, termina siendo iatrogénico. O no darle la educación correcta también termina siendo incorrecto por parte del juez que lo tiene que cuidar. Sí, en ese punto ahí, ¿quién se da cuenta? ¿Quién puede evitar que se pase del tiempo habiendo cumplido los objetivos? ¿El propio chico, el defensor público o los padres? ¿Quién va a dar la alerta? Nosotros, porque tenemos que estar con los ojos bien abiertos.
te contamos que los vamos a visitar una vez por mes y ellos vienen y nos pueden llamar las veces que sea necesario. Pero ¿qué vamos viendo nosotros en los informes? Nosotros, los informes que recibe el juez, también los recibe la Defensoría de Menores. Entonces, inmediatamente, cuando yo veo, continuar trabajando, bueno, perfecto, hace un mes que están trabajando sobre esta línea, están mirando a la mamá como posible referente en el afuera, voy a ver cómo va el próximo mes. El próximo mes le digo, ¿y cómo estás con todo esto? ¿Qué pensás? No, la verdad que estuve hablando con mi mamá, tiene razón, yo antes hacía cualquiera, me iba a cualquier hora, me acostaba a cualquier hora, es verdad, tengo que terminar el colegio porque es una herramienta importante. Inmediatamente ya veo al segundo informe que sugieren el egreso, la libertad de ese joven. Yo soy la que inmediatamente lo tengo que introducir en el expediente y pedirle al juez. ¿Sobre la base de qué? Del fundamento de la habitualidad de lo que él desarrolla dentro de ese centro de régimen cerrado. Decirle, doctor, excelentísimo tribunal, me dijo usted a fin de solicitarle el egreso. ¿Por qué? Porque usted lo había dejado ahí para que estudie, para que aprenda un taller, para que comprenda, para que reflexione. Bueno, fíjese, el informe analiza todos los ítems, el convivencial, el educacional, lo vincular, ya está listo para volver, dejémoslo ir. Y el juez lo evalúa y lo deja ir. Rara vez pasa que, contrariamente a lo que diga un informe, no lo deje regresar a su casa. ¿Qué pasa si me dice, a pesar de la externación que la aconseja el instituto, yo la pido y él me dice que no? ¿Me quedo de brazos cruzados? No, voy a la instancia superior. Estoy en un tribunal, si el chico está en tribunal oral, voy a la casación. ¿Qué significa ir a la casación? Presento un recurso para que jueces que están por encima del que decidió revisen esa resolución. Y quizás muchas veces nos ha pasado que se da vuelta y dicen, no, tiene razón la defensora de menores, hay que darle la libertad. Lo mismo sucede si estamos en la etapa de instrucción y se lo pido al juez que esté investigando, ¿no? Aquí, Surey, para que vos sepas, hay dos etapas y también Analía, y los que nos están escuchando, está en la primera etapa, que es la de instrucción, donde se hace toda la investigación. Es donde se recogen las pruebas que el día de mañana se van a utilizar en un debate para probar el fiscal que cometió el hecho y la defensa un poco valorar eso para ver si puede pelear que hay orfandad de prueba, que no alcanza para culparlo, ¿sí? Cari, te quería hacer una pregunta. Me quedé pensando en lo que decías hoy, que trabajan mucho en poder lograr que el menor llegue a tener llegue a demostrar una capacidad reflexiva y asumir, ¿no?, esa situación para poder reintegrarse socialmente. Entonces, me pregunto, ¿qué dicen las estadísticas, de acuerdo al trabajo de ustedes, de los chicos que llegan a entrar a estos institutos cerrados, como es el San Martín o el Abote? ¿Cuál es el que realmente logró tener esa capacidad reflexiva y salir bien? Porque viste que también hay un mito que dicen que salen peor de ahí. Entonces, ¿qué dicen los resultados, los números, ¿no?, lo concreto? Sí, hemos sacado muchas absoluciones, es positivo, se logra. Pero también es importante en este sentido, Analía, no se logra, no lo logra solo el niño. Necesita tener un acompañamiento en el afuera. Porque vos pensás, ¿de qué sirve que yo como defensora de menores luche por él a través de los informes? El instituto luche a través de trabajar con él el espacio psicológico. Él va a los talleres, él hace la escolaridad, hace lo que el juez le pide en la privación de libertad. Pero, por ejemplo, no tengo a la madre que viene a las entrevistas. Por ahí la madre me dice, me ha pasado con madres. Sí. Mejor, yo creo que se está portando tan bien, ¿por qué no le dejamos hasta el momento del juicio? No, porque esto no es un hotel 5 estrellas. Claro. Porque vos... ¿Te ha pasado? Sí, nos ha pasado. Entonces les explicamos, esto no es un hotel 5 estrellas. Él está privado de su libertad. Sí, obviamente, duerme en una cama, come todos los días, estudia, hace taller. Pero acá también vos tenés que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque también se registra que el haberse colocado en esa situación de riesgo no es solo culpa de él, es también que tu rol normativo falló. Exacto. Vos como en el ejercicio, no te estoy juzgando, pero digo, el instituto te está dando la oportunidad de que va a haber entrevistas con vos, entonces vos tenés que concurrir a esas entrevistas grupales. ¿Por qué? Porque el día de mañana él puede salir súper preparado,
pero si el afuera no está preparado para recibirlo, fracasamos de nuevo. Y el fracaso es compartido, porque ahí también falló la madre, ¿entendés? Ella tiene una pregunta, Karina. Dijiste que has tenido esa experiencia de que el afuera no esté listo o no esté colaborando, pero se ha dado el caso, porque sí existe la realidad, de que el niño, el chico, sea familia única, o sea, no tenga papá, mamá, a nadie, ningún tutor. Que no sean los más, sí, pero sí existe realmente esa posibilidad. ¿Tú has trabajado con algo así? ¿Cómo puedes resolverlo en ese caso? Me pasó con un chico, no voy a decir su nombre porque no vamos a... Para proteger un chico su que privacidad, sí. a proteger, pero es un chico que cometió un homicidio respecto a su hermana. Era la única familia que tenía. Estuvo en el instituto. Sabíamos que no tenía nadie afuera. En la mitad del proceso logramos que el juez creyera en él y lo pasara a una residencia educativa. Es un lugar donde sigue cumpliendo tiempo de detención, pero les quiero contar que si él quiere abrir la puerta e irse, él como otros pueden hacerlo. Y eso implica una fuga. Pues lo pasó a una residencia educativa, no se fue, siguió profundizando, siguió estudiando. Y cuando llegó a los 18, ¿qué se va haciendo con ese chico? Se va creando una suerte de autoproyecto, trabajando con hoteles, que son hoteles obviamente que dependen del consejo, donde hacen proyectos de autovalimiento. Él sabe que el día de mañana, los 18, cuando recupere la libertad y sea mayor y ya esté definido su juicio, es más, les quiero contar. Hoy está estudiando en la tercer año porque a pesar de que terminamos como Defensoría de Menores, a veces casos tan interesantes, está en tercer año de la carrera de abogacía y no ha cometido otro delito. Qué bien, qué bien. Ha tenido una sanción, una condena, pero la ha cumplido y hoy él está reintegrado a la sociedad y está estudiando y será futuro abogado en algún momento. Esto de cuando no tienen un familiar afuera, trabajamos la posibilidad del autovalimiento hasta los 18, pero lo sacamos del instituto. Es decir, se lo deriva a un dispositivo residencial donde las condiciones de detención son mucho menos gravosas. Como les conté recién, abren la puerta y se pueden ir. Pero yo antes de derivarlos aquí en la Defensoría trabajamos y le decimos, vos sabés perfectamente que te están por derivar acá, ¿no? Vos sabés que si abrís la puerta y te vas, es una fuga. Y una fuga es un abandono de una oportunidad que te dio el juez. La vas a abandonar y sabes que si la abandonás, eso es una mirada negativa dentro del expediente a futuro el día que vayas a juicio. No la desperdicies, te lo pido por favor, por vos y por nosotros, porque trabajamos mucho para conseguir esa derivación. Algunos nos hacen caso, otros no, otros vuelven a la calle o vuelven a la casa porque extrañan a la familia, que también puede pasar. Y sí, porque también pasa, ¿no? Que en las relaciones disfuncionales o en las familias donde hay factores así patológicos, también eso genera mucha adicción y cuesta mucho cortar esos vínculos. Entonces, claro, a veces vuelven. Cari, yo te quería preguntar, vemos que va avanzando la hora, el tema es interesantísimo, creo que nos va a gustar mucho volver a tenerte en otra oportunidad, pero me gustaría que toquemos un poquito el tema, que vos como especialista en el tema lo fundamentes. ¿Por qué no te parece buena idea o no estás de acuerdo con el tema de la baja de la edad? Bueno, eso me ha costado muchos enojos con varias personas, porque varias veces pongo flyer o cuestiones de no a la baja. ¿Por qué no a la baja? Porque, a ver, actualmente queda claro que nuestra ley, el régimen de minoridad, el decreto ley, habla 16 y 17. Lo que quieren es bajar la edad a 13 o 14 el proyecto, ¿sí? Como tiene Brasil, Uruguay. Yo digo que no a la baja porque bajar es anticonvencional, va en contra de lo que dice la convención, va en contra de lo que establece el comité. Ustedes saben que el Comité de los Derechos del Niño emite lo que se llaman las observaciones generales. Las observaciones generales son como documentos que nos sirven para interpretar y aplicar mejor los derechos de los niños. Y la última observación general, la 24, que se refiere a esto, dice justamente esto. Cuba y Argentina son dos países que tienen 16 y recomienda que aquellos países que ya tienen los 16 no bajen más, porque esto es regresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y además, porque
más allá de que hay que sancionar una ley penal juvenil, porque debo decir que este decreto que tenemos nosotros, como dije antes, es una legislación local deficitaria, no es compatible con los estándares internacionales que establece la Convención, ya fue castigada la Argentina por esto. Pero puntualmente para que los oyentes me entiendan y no me juzguen, porque es mi opinión y cada uno, y yo respeto la opinión de aquel que está de acuerdo, pero ¿es esto tan simple como entender bajar la edad de los chicos o endurecer las penas? No va a quitar que haya violencia, no va a quitar que baje el delito. Al contrario, vamos a estar criminalizando las infancias, vamos a estar encerrando a niños de 13, 12 o 14. ¿Y por qué digo encerrando? Porque el proyecto toma como regla lo que hoy es al revés. La regla siempre, en cualquier proceso penal, ¿la regla cuál es? La libertad, y excepcionalmente es la privación de libertad. Bueno, el proyecto es al revés. El proyecto toma como regla la privación. Cualquier delito que se conozca grave, ¡pum!, adentro. Y además, a los punibles también los estaría ingresando o privando de su libertad. Y otra cosa que me parece grave, habla de, para evaluar la libertad respecto de ese menor que se bajara y supongamos que la bajen a 13, y ese chico de 13 va adentro de un instituto de menores. Para volver a recuperar la libertad se está pidiendo que se le haga un peritaje psicológico y psiquiátrico para determinar si es peligroso para sí o para terceros. ¿Se dan cuenta? Peligroso. Ese paradigma de peligrosidad ya no se usa dentro del análisis de niños, adolescentes. La misma ley de salud mental, que tiene sus desarreglos, en muchas cosas no estoy de acuerdo con la nueva ley de salud mental, habla de riesgos, si es riesgoso para sí o para terceros. No se utiliza la palabra peligrosidad. Eso parece como una suerte de un concepto criminológico. Además también porque ese proyecto desdibuja la especialidad que debe haber. No es lo mismo un niño o adolescente que un adulto. Sugey cuando empezó hablaba un poco o trastocaba un poco este tema. ¿Por qué se hace esta diferencia? Deben haber escuchado. Delito de mayor, si comete delito de mayor, pena de mayor. No es lo mismo, señores. No es lo mismo. Hay una convención que establece el principio de la justicia especializada. ¿Pero por qué se hace la diferencia de un niño adolescente con un mayor? Por la inmadurez emocional. Un niño no responde igual que un mayor frente a una cuestión. Después lo podemos cuestionar si el delito es grave o no, pero la inmadurez es propia. Por eso la diferencia entre un niño y un mayor. Por eso se habla de menor culpabilidad hoy cuando se analiza un caso de un niño adolescente frente a la comparación de un mayor. Bueno, este proyecto directamente desdibuja. Imagínense la persona que tiene que hablar con un nene de 13 años o de 14. Sí, termina. ¿Cómo le va a hablar? Tiene que estar capacitado ese operador. Hoy incluso no hay mucha gente capacitada. Yo el otro día escribí un artículo de utilizar un lenguaje claro, preciso, como dicen las reglas de Beijing, de escribir resoluciones. No debemos escribir resoluciones para los tribunales superiores, para las jurisprudencias. Son para ellos. Yo resuelvo a vos así, de una manera, sin obviamente dejar los ritualismos o los formalismos que son necesarios para establecer, se te aplica el robo, que es el artículo tal. No estoy diciendo que dejemos eso. Digo que cuando nos dirigimos a los menores, a los niños, adolescentes, tenemos que utilizar un lenguaje claro. Entonces me pregunto, en este proyecto donde está dibujada la justicia especializada, porque ni siquiera se habla de operadores especializados. O sea, va a ser lo mismo tratar a un menor que un mayor. No se habla de... nosotras desapareceríamos, aparentemente. No se habla de una defensa especializada. Si total comete un delito de mayor, le corresponde una pena de mayor. ¿Y dónde quedó el 37, inciso B de la Convención, que está hablando que la detención o el encarcelamiento de un menor siempre es la última ratio y por el periodo más breve que proceda? Si me están hablando que la privación de libertad va a ser la regla. Y les pregunto otra cosa, ¿dónde los van a alojar? Porque les cuento que los centros de régimen cerrado que tenemos hoy, el Agote y el San Martín, los chicos están hacinados.
Qué bien. Están hacinados. Qué Entonces bien me que digas pregunto, eso. Es muy importante también que se pueda visibilizar eso, ¿no? Porque, o sea, se saca a los chicos de la familia, en el caso que la tuvieran, hay que ver igual si es disfuncional, que es otro tema, pero bueno, para llevarlos a un entorno donde también no siempre es un entorno donde puedan sanar y donde puedan sentirse en familia. Y digo yo, me impactó esto que dijiste, no a la baja porque criminaliza a las infancias, termina doliendo pensar que van a criminalizar a las infancias, porque no se les imputa a los adultos los delitos que cometen los infantes, porque el adulto es responsable por ese infante. claro, y entonces ¿dónde los van a alojar? ¿Hay presupuesto para eso? Chicas, les cuento, actualmente no tengo comunidades terapéuticas, son lugares donde derivamos los chicos por problemática de droga. No tengo muchas y no tengo comunidades duales donde trabajen con el chico con problemas de droga que tiene problemas psicológicos y psiquiátricos. No tengo esas comunidades duales. ¿Saben por qué? Porque no tengo presupuesto, porque redujeron las políticas públicas. Entonces me pregunto, si no hay presupuesto actual, ¿va a haber presupuestos para poner más centros de régimen cerrados? ¿Para poner más comunidades terapéuticas? ¿Para poner más residencias educativas? Y lamento algo muchísimo, que ya una vez lo hablamos, Analía, y yo te lo había comentado. Sí. El tema de este proyecto no tiene en cuenta la justicia restaurativa. Sujei, por ahí a vos te suena, la República Dominicana debe sonar esto, porque ya está sonando en todos los países, trabajar con la justicia Sí, restaurativa. sí, recuerdo que me habías dicho la importancia de restaurar, reparar y sanar. Exacto, o sea, obvio. Una intención, pero todavía no es la realidad. Aquí hay una cárcel modelo para adultos, no, y estamos hablando de menores, por ejemplo, pero no son todas. O sea, es un proyecto, es una aspiración todavía. Sí, es una aspiración, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a trabajar en esos círculos restaurativos con el agresor, la víctima, el miembro de la comunidad, el que está afectado por el delito, donde hay un tercero facilitador que nos va a ayudar a resolver ese conflicto, donde todos están en un pie de igualdad. No es que el agresor se va a llevar mejores cosas que la víctima o la víctima mejor que el agresor. No, estamos trabajando en conjunto, mancomunadamente, tratando de resolver ese conflicto. Se empieza de a poco, pero eso ni siquiera está en el proyecto. Entonces es como que el proyecto quita mucho, pone poco, no hay presupuesto y criminaliza a las infancias. Es anticonvencional y es inconstitucional. Por eso no a la baja. No voy a estar de acuerdo con la baja y voy a sufrir mucho por los chicos. ¿Cuál Porque es la percepción de los demás colegas tuyos en este sentido? ¿Están de acuerdo o hay muchas otras abogados, defensores? mira, es la bandera de la Defensoría General de la Nación. La Defensoría General de la Nación habla de no a la baja y da la fundamentación mínimamente o sintéticamente como lo hice yo con ustedes esta tarde. Hizo hace un par de meses una observación al proyecto de la ley para este nuevo régimen penal, diciendo primero que nada, no traten el tema de la baja, mejor busquemos dictar la ley penal juvenil que nos falta, porque la legislación local es deficiente, la 22.278. El decreto ley que tenemos es deficiente y además porque Argentina ha sido responsabilizada internacionalmente de que tiene que tener una ley de responsabilidad juvenil de acuerdo a los estándares internacionales y aún no la tenemos. Por eso es que estamos como emparchando siempre este decreto ley con la Convención de los Derechos del Niño, que siempre digo que es un verdadero tratado de derecho internacional. Y decir no a la baja no significa ser garantista, porque eso también está mal entendido. Cuando a veces me dice, esta abogada garantista, todos somos garantistas, todos respetamos las garantías procesales, constitucionales. Claro, No claro. se trata, Sí, el debido proceso para todos, para el que, Claro. o sea, para el que es querellante, para el que es defensor, para el que pide justicia, o sea, para la víctima, el victimario, todos tienen derecho al debido proceso y que se respete, sí. Por supuesto que muy bien lo que dijiste, la víctima también tiene derecho, por eso está la ley de víctimas, o sea, todos, el debido proceso es para todos. Cari, te Ley quería- de igualdad de armas para todos, para la víctima, para el niño víctima, quiere justicia
y quiero justicia también para el autor del delito, aunque sea con una condena, pero que tenga un juicio justo, que haya pasado por proceso donde se investigó, donde se hizo correcto, y bueno, después queda en el juicio que cada uno juegue con sus fichas, el fiscal y la defensa. Ganará obviamente quien logre mejor posicionarse frente a la valoración que va a hacer ese tribunal el día que tenga que decidir la absolución o la condena de ese niño o niña adolescente, ¿no? Sí, tal cual. Te quería hacer una última pregunta en referencia. ¿Cómo incide? Tenemos 3 palabras, ¿no? Que hablábamos la otra vez: abusador, agresor y proveedor. Está el trabajo de ustedes como operadores judiciales, y vos también nos decías, necesitamos el compromiso de si hay una figura materna con un rol positivo, ¿no? Para construir una mejor subjetividad en ese niño. Pero ¿cómo incide positiva o, bueno, claramente negativamente, cuando es un círculo donde ese abusador agresor es también el proveedor? Sí, bueno, ese es el caso de las víctimas, lo vemos, nos ha pasado. Una mamá que depende, por ejemplo, una mamá que no puede cumplir el rol de la función materna de forma saludable y sana para ese niño, que depende de una figura masculina proveedora, pero que es su agresor y abusador, ¿podría esa mamá llegar a ayudar a ese hijo que por ahí escapó del hogar por la violencia que padeció y termina en la calle? No, pero ahí también es compromiso desde la Defensoría, y desde la Defensoría quiero decir del Fuero Penal, que estamos imbuidos en el proceso, pero también de las Defensorías de las comunas, que trabajan con el Consejo de Derechos de Niños, de Niñas y Adolescentes, ¿no? Que hacen la suerte socioambiental, porque el chico me puede contar a mí. Yo me fui porque no aguantaba más, que mi papá le pegaba, venía borracho y nos pegaba, y me fui a la calle. Y la calle me trajo la droga, y la droga me trajo el delito. Claro. Y no aguantaba más eso. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener el compromiso de decirle a la Defensoría de la Comuna, que por ahí se le dio intervención desde el principio, decir, trabaja con la madre, ayúdala a salir de ese hogar, ayúdala a que denuncie, a que se anime, a que pueda lograr la exclusión del hogar de ese agresor. Y entonces, si excluimos a ese agresor, esa mujer se va a sentir más liberada, ayudarla a buscar un trabajo, ayudarla a buscar subsidios territoriales, cuestiones territoriales, ayudarla a buscar un trabajo. Eso hace la Defensoría de la Comuna dependiente del Consejo, ¿no? Entonces nos va ayudando por ese lado, mientras nosotros vamos trabajando con el pibe que por ahí está detenido. Y entonces logramos la liberación de esa mujer, pero para eso también es necesario que entremos, que no conozcamos solo la parte. Como yo siempre digo, el chico es un universo, es él y su familia y lo que le pasó en el pasado y lo que le pasa en el presente. Claro. O sea, yo no puedo decir, bueno, a ver, ¿qué viene hoy? La causa de Rodríguez, a ver qué hizo Rodríguez, un robo, bueno, está bien el instituto. No, es todo. Cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, es todo el universo, es lo que le pasó. ¿Por qué dejó la escuela? ¿Por qué no fue a la escuela? ¿Por qué nunca jugó al fútbol? ¿Dónde está el papá? ¿Cómo se portaba el papá con la mamá? ¿Por qué la madre no viene nunca? No llama, no le interesa. Una vez, una mamá, también recuerdo, nos dijo, no lo saquen, porque no tengo con qué darle de comer. Por lo menos en el instituto lo veo más gordito. No tengo con qué darle de comer. En el instituto come, se baña con agua caliente. Miren, me da como hasta emoción contarlo. Claro. Se baña con agua caliente, come, duerme tranquilo, porque cada 2 por 3 hay tiros en mi barrio y no sé si un día me van a matar a mi hijo. Déjenlo adentro. Y entonces ahí entendimos que tuvimos que trabajar con la Defensoría de la Comuna, de tratar de buscarle, de que ella se mudara de ese barrio. Nos llevó un montón de tiempo, pero conseguimos el subsidio, se pudo mudar a otra casita, en otra villa, y ahí salió adelante. Cuando ven la luz, porque claro, imagínense esas mujeres que se ven solas para mantener el hogar, que tienen un montón de hijos. Claro, la realidad que lo que vos decís, así te doy un segundito, por ahí tomas un vasito de agua que veo que te consternaste. La realidad es que en los barrios de emergencia o en las villas hay mucha violencia extrema, al punto tal que tenemos un caso reciente acá en Comuna 8, pasó hace unos meses, que un subcomisario acudió en defensa de una mujer que padecía violencia de género, y fue el caso del subcomisario Matiauda, que recibió él mismo, fue atacado y recibió un tiro, y bueno, lamentablemente ayer estuvo como 2 meses en terapia intensiva y ayer falleció. Hay una realidad que le damos nuestro más sentido pésame a la familia, que
también, ¿no? A veces los policías intentan ayudar a las mujeres a salir de la violencia y también se exponen a estos barrios donde vos decís, a veces las mamás no quieren que los hijos estén ahí porque son lugares altísimamente peligrosos para criar niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, y otra cosa que aprovechando que estamos hablando de víctimas de niños, niñas, adolescentes, dos cosas que me parecen muy interesantes y que también a veces que veo que es muy atacada por determinados sectores. Por favor, no dejen de dar, les pido por favor en las escuelas, no dejen de dar educación sexual integral. Se los pido por favor, porque es una herramienta preventiva esencial. Mucho, no entiendan, sí. no es adoctrinar, no es corromper a los chicos, eso es prevenir, eso es enseñarles, educarlos del consentimiento, de que su cuerpo es inviolable, de que su cuerpo no es un objeto que otro puede disponer, de la diversidad de género, de la identidad de género. No entiendan mal, enseñar educación sexual integral es darle una herramienta a sus hijos para que el día de mañana entiendan que si hay alguien que les hizo algo en su cuerpito o los avasalló en su libertad sexual, puedan quejarse, puedan contarlo, ya sea en el ámbito intrafamiliar, en lo educativo, y necesitamos que los profesores estén alertas si un niño cambia de conducta. Si un niño está alegre y dejó de ir al colegio, que también se preocupen por eso. ¿Por qué faltó? ¿Por qué si este chico venía siempre o esta chica hoy no viene al colegio hace 2 semanas? Algo pasa, comprométanse más con la niñez y con la adolescencia, que es víctima también. El tema de la cámara GES, el que otro día también me encantaría contarles, que es el ámbito adecuado para que ellos hablen. Muchas veces las mamás se desesperan y le empiezan a preguntar, y capaz ese niño lo contó en el colegio y se lo contó la directora, y después se lo hacen contar a la maestra, y después llega la mamá y le dicen, contale a tu mamá lo que te pasó, y otra vez, y ese niño va a tener que ir a la cámara GES a contarlo, y sin querer lo estamos revictimizando. Entonces, esas cosas también hay que enseñarles a las mamás, a los papás, al referente con quien esté ese niño, a los educadores, a los profesores. Necesitamos que se involucren más con estas cuestiones de víctima y también de otras cuestiones también, que se capaciten más acerca de otros delitos también que están sucediendo y que llevan a los chicos al suicidio, el tema del grooming, el ciberacoso. Vos sabés que eso me encantaría, yo estuve viendo tu film, me encantaría en otra oportunidad, sí, que volviéramos a conversar aquí por la radio. Y bueno, estuve viendo un posteo tuyo, ¿no? Que decías 1/4 de la población de niñas, niños y adolescentes de 30 países está sufriendo la ciberdelincuencia. A veces es un temón muy importante para en esta época donde estamos en la era de la información, en el que nos gustaría también en otro momento, bueno, coordinar una fecha para poder hablar de ese tema y bueno, seguir avanzando en llevar información. Lo que vos decías de las charlas de ESI, me parece que es como vos decís. De hecho, a mí me ha pasado que mi hija me dijera, vos sabés que gracias a las clases de ESI muchas chicas pudieron contar situaciones difíciles en donde dentro de la casa padecían infiernos en relación a la vulneración de sus derechos en cuanto a las violencias en todos sus extremos, ¿no? Entonces es muy importante que se les pueda enseñar en la escuela a los chicos, como vos decías, que tienen que respetar su cuerpo, porque si ese niño es criado en una casa donde sufre abuso, en una casa donde es disfuncional o en una casa donde sufre conductas así incestuosas de parte de los adultos, ese niño no tiene cómo zafar o salir de esa situación si no hay otro entorno donde le enseñe que tiene derecho a pedir ayuda, por ejemplo. Entonces, concuerdo contigo que al niño hay que enseñarle que el cuerpo es de él, que le pertenece, que tiene que pedir ayuda y que en ciertas situaciones en donde el niño, si en la casa es atacado y violentado, hay que resguardar a ese niño aún incluso de ese adulto agresor. Exacto. Estoy de acuerdo con las dos y wow, me siento sumamente complacida de esta conversación, Karina, del nivel de sensibilidad y de responsabilidad, además de la expertise en tu caso. Creo que ha sido de mucho valor el conversatorio, pero que nos quedamos cortas. Sí, nos quedamos sin tiempo. Lo creo. Sí. Bueno, chicas, vuelvo cuando ustedes me llamen, yo siempre estoy dispuesta porque lo que digo es, a mí me gusta transmitir herramientas, que a la gente le queden herramientas, ¿no? Esto que decía Analía, les pido a las mujeres, no tengan miedo de denunciar.
vayan a la oficina, a la OBD, que es la oficina que creó la Corte, que está abierta las 365 días del año. No tengan miedo de denunciar, vayan y denuncien, que las van a ayudar. Reclamen el botón de pánico, porque tienen derecho, así como se lo dan a gente de la farándula. Ustedes también tienen derecho, al igual que la farándula, que les den la protección. El botón de pánico, la consigna, exigir la exclusión de ese agresor. No tengan miedo, denuncien. En el caso de la provincia están las comisarías de la mujer, pero por favor protejan a sus hijos, protejan, no dejen que el agresor, porque las mantiene económicamente, siga avasallando el cuerpito de sus hijos. Vayan y denuncien, que siempre va a haber alguien que las escuche y que las ayude. Así es. ¿Sabes qué tema quisiera que sea el próximo, Karina? Analía. Sí. Creo que tenemos que comenzar por dentro, como lo estamos haciendo, porque esto ha sido un por dentro básico de todo este tema, que es sumamente dimensional y multidimensional y tan amplio, ¿verdad? Karina, yo creo que cómo te cuidas, cómo te proteges la salud mental. Yo me consterné. Lo que pasa es que yo no estaba hablando en el momento. Luego, en una parte de la conversación, tú también lo dijiste. Claro que si uno tiene, yo no sé, sentimientos, yo no sé qué decir, empatía, uno va a consternarse con situaciones que son reales y que son más comunes de lo que quisiéramos y que hay que resolver, porque por eso estamos hablando de este tema, porque queremos que se resuelvan, ¿verdad? Sí. Este tema, ¿cómo te cuidas para poder ayudar, porque si te metes dentro del problema, también te vas a afectar y no vas a resolver? ¿Cómo te cuidas? Sí, vos sabés que me es difícil, es muy difícil, porque para mí no son apellidos, no son números. Siempre que me toca un caso me comprometo hasta el final, y sobre todo en lo que digo siempre, ¿no? En buscar la protección de ellos, lo que sea mejor para su bienestar. Esto de realmente, ustedes deben haber oído por ahí, el interés superior del niño, realmente concretar en acciones que se traduzca que el interés superior del niño, que esta Defensoría de Menores en la que me toca trabajar, hicimos todo por tu caso. Te buscamos todo en el afuera, para tu familia, para vos. El juez te dio la oportunidad, ya queda todo en tus manos. Ya si después no lo concretás, bueno, es un asunto personal tuyo, pero yo me quedo tranquila que desde acá hicimos todo. Y no te puedo mentir, porque yo soy muy empática, soy muy sensible. Los años que no tengo, que son unos cuantos los que tengo, cada vez me comprometo más, trato de difundir, trato de poder llegar a, cuando me llaman de las radios, esto, ¿no? De trasladar, de dar herramientas, ¿no? De que la gente entienda. El tecnicismo está, ustedes necesitan leyes, normas, van, se sientan en internet y las tienen. Yo quiero darles las herramientas a las madres, quiero darle a los niños, sobre todo a los que son adolescentes, que conozcan los lugares donde tienen que recorrer, que entiendan que no están solos, que busquen ayuda, que no se aíslen, porque la verdad que la tecnología es otra cosa que también ha venido a complicar la situación, pero no porque la tecnología es mala, porque eso también me gustaría que algún día lo charlemos. La tecnología no es mala si le damos las herramientas necesarias a nuestros hijos de cómo usarla. Entonces, pero no te puedo mentir, yo soy sensible, me comprometo y en cada caso dejo el cuerpo. Y no sé si está bien o está mal, pero mi conciencia se queda tranquila con eso. Yo estoy satisfecha con escucharte. Creo que eres una leona protectora, indiscutiblemente. Creo que están haciendo un demasiado hermoso trabajo desde lo que tú nos has contado. Casi me parece irreal, porque por lo menos comparándolo con nuestra realidad en República Dominicana no me suena tan comparable. O sea, me encantaría que fuese así. Y bueno, hay muchas cosas por qué trabajar,
Sí, sabemos. Y gracias a Dios hay personas que sirven de referente, como es tu caso, y que eventualmente eso se va a multiplicar. Es lo que esperamos, que lleguen más personas con esa misma visión. Muchas gracias por haber estado con nosotras en esta tarde, porque si seguimos preguntando, de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Y sí vamos a seguirte preguntando, pero en otra edición, ¿verdad, Analía? Así es. Esto queda todavía mucha tela por cortar y fue un placer tenerte acá, Cari. Decinos por favor tus redes donde la gente puede contactarse o llegar a ti. El Instagram es @Cari con K, Cari Chav de corta. Okay. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar mensajes, lo que necesiten. Siempre es un canal abierto y donde yo los pueda ayudar. No asesoro porque justamente por trabajar, es decir, no puedo tomar casos particulares porque pertenezco a la Defensoría General de la Nación, entonces trabajo como quien dice, soy como una abogada del Estado, entonces no puedo trabajar en forma independiente, pero si los puedo guiar, con mucho gusto, y además ahí van a poder consultar las distintas cosas que hago por ahí, porque a veces me pongo a pensar, leo una cosa, leo otra y sale un artículo y siempre trato de ir a aquellas cosas que me llaman la atención, ¿no? Que no es lo cotidiano y que hace a la protección de ellos y de alertar a los papás, a las mamás o al referente que tengan, porque siempre pensamos en una mamá o un papá, pero también hay abuelas, también hay tíos que ayudan y mucho en la vida de los niños. Así que les agradezco un montón, un gusto Sujei, un gusto Analía, gracias por darme esta oportunidad de difundir herramientas, de dar a conocer el trabajo que hacemos y sobre todo no pretendo imponer opiniones, respeto a aquellos que no están de acuerdo con lo que yo digo, pero nada, siempre piensen que lo hago siempre por la protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto víctimas como infractores a la ley penal. Un gusto, un beso grande y estoy abierta para otro encuentro. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer escucharte y de esta manera entonces despedimos a la doctora Karina Chávez. Estuvimos hablando con ella sobre la dualidad entre víctimas e infractores en referencia a ciertas situaciones que tienen que ver con los delitos, en referencia al tema de la baja. Vamos a seguir hablando de estos temas y otros más en siguientes ediciones. Vamos ahora entonces a un temita musical. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es un fácil, tengo ganas de vivir. Tú le das vida a mis huesos secos, me das salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es un fácil, tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Hacemos como los árboles, se deshojan para renovarse. Lo que caducó fue.
Radio La Grulla Online. Viviendo este otoño. Nos renovamos para vos. Leonas Protectoras te acompañan con mucha información, buena música y entrevistas. Conectate con un magazine que enaltece y pondera el concepto de resiliencia. Leonas Protectoras, somos la esencia. Leonas Protectoras, va con vos. Bueno, muy bien, pasaron 21 minutos de las 9 de la noche y vamos ahora con un mensajito que nos dejaron de las chicas de Comisión Las Celinas. Hola, somos Las Celinas, una agrupación feminista que aborda situaciones de violencias por razones de género. Este viernes 25 de abril a las 17:30 en Ciudad Celina, partido de La Matanza, vamos a estar inaugurando nuestro espacio integrador con consultoría psicosocial comunitaria para poder escucharnos, repensarnos, intercambiar saberes, adquirir herramientas y así cada 15 días poder armar y construir nuestra propia red, un espacio cerrado, cuidado y es por cupo limitado. Así que si querés participar o sabes de alguien que lo esté necesitando, que necesite salir del ciclo de la violencia o que necesite algún tipo de escucha, nos encontrás en @Comisiones Celinas o al 11 22 24 03 57. Te esperamos. Muchas gracias. Hasta acá llegamos por esta noche de miércoles. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar, con más información de la mano de profesionales para compartir contigo. Agradecemos como siempre a nuestros locutores. Tito Hansen, lo pueden encontrar en redes como Locutor Latino Tito Hansen. A mi querida Sujei de Jesús, la buscan como Sujei de Jesús Ives, la voz, con su dulzura también para compartir con todos nosotros. Pueden seguir a la radio, Radio La Grulla en Instagram, también la encuentran en YouTube, y nuestro formato, Leonas Protectoras, ya 4 años al aire, para compartir con todos ustedes información en busca de la prevención. Y si no hay prevención hay delitos, y bueno, que haya una investigación, y vamos a seguir siempre de la mano de los profesionales, que como la doctora Karina Chávez, como bien dijo Sujei, es una leonaza, una leona protectora. Fue un orgullo tenerla aquí con nosotros. Nos volvemos a encontrar, hasta acá llegamos. Recordá que en la vida nunca se pierde, se gana o se aprende. Que tengas una buena noche, que Dios te bendiga. Chau, chau.